Buenos días para todos los que siguen nuestros devocionales de Capilla Fidelidad. Que el Señor les bendiga. Vamos hoy a estar estudiando el capítulo 32 de Deuteronomio. Vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo a considerar lo que tu palabra nos dice en este capítulo y que traiga a nuestros corazones edificación, crecimiento, confrontación, transformación, Señor. Te bendecimos, Señor, y pedimos que nos guíes con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El título para este devocional, Un canto por encargo. Este capítulo es muy interesante y me gusta que me haya correspondido a mí porque es una canción, es un canto que escribió Moisés. Obviamente, ya en el capítulo anterior podemos observar en el versículo 19 que es Dios quien le da las instrucciones a Moisés de escribir este canto. Cuando hablamos de la música, de los cantos, de las canciones, hay diferentes formas y estilos. Uno de ellos es el himno, es una forma musical. Por ejemplo, los himnos nacionales narran la historia de la nación, acontecimientos especiales. En el caso de nuestro himno, narra la historia de la independencia y son 11 estrofas más el coro. En la época de Martín Lutero, en la época de la Reforma, recordemos que los perseguían también para quitarles las Biblias, destruir las Biblias que él había traducido al alemán. Entonces Martín Lutero se tomó el trabajo de componer himnos muy extensos que contenían las principales doctrinas de la Biblia. Entonces la gente se las aprendía o conservaba los folletos con la letra de los himnos, y cuando venían a sus casas y buscaban todos los libros, ellos podían esconder en sus ropas las letras de los himnos y así salvaguardaban las doctrinas bíblicas que eran el fundamento de la fe de los creyentes de la época de la Reforma. También con la música podemos expresar alabanza a Dios, proclamar su grandeza, sus obras, su carácter. Podemos hablar de Dios, testificar de Dios a través de la música. Podemos con la música también rendirle adoración. Y en este caso, Dios le encarga a Moisés componer un cántico que va a servir de recordatorio para el pueblo de Israel de las cosas que Dios está diciendo y de las advertencias también que Dios quiere hacer. Él quiere que se las aprendan, que se aprendan ese cántico, que por cierto es bastante extenso, para que dice Dios que este cántico le va a servir de testigo contra Israel, porque ahí se van a dar cuenta de todo lo que Dios hizo, el contraste entre lo que Dios hizo y lo que va a hacer el pueblo de Israel cuando entre a la tierra prometida. De esa manera de advertencia, Dios le dice a Moisés que componga este cántico. Dice así del 19 al 20 del capítulo 31. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Dios le venía resumiendo al pueblo a través de Moisés todas las bendiciones y todas las cosas que le iba a dar, que les había prometido, recordándoles. Pero Dios sabía que tan pronto muriera Moisés, ese pueblo se iba a olvidar de Dios. Tan pronto entraran a la tierra prometida, iban a hacer todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Entonces, por eso Dios les da estas instrucciones a Moisés de escribir este cántico. Y observen cómo comienza el capítulo 32. Dice así: escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta.
porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él, tu Padre, que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y la sangre de la uva bebiste vino. Hasta aquí Moisés ha tomado un tiempo para alabar a Dios. Canta esta canción con la intención de que sea escuchada en los cielos, en la tierra, y que sean como gotas de lluvia su enseñanza. Es una canción, sirve para enseñar. El propósito de Dios era que ellos lo aprendieran y lo cantaran para confrontarlos. Dice, ese canto me servirá como testigo. Entonces es un canto que tiene un contraste enorme entre la bondad de Dios, la misericordia, el despliegue de bendiciones que ellos recibieron de parte de Dios y la respuesta ingrata y pecaminosa del pueblo cuando se alejaron de Dios y se olvidaron de todo lo que Él había hecho por ellos. Del versículo 15 en adelante, Moisés va a estar confrontando al pueblo, porque dice que se engordaron, llegaron allí, menciona en el versículo 15, menciona a Jesurún, es un nombre que se da a los habitantes de Jerusalén también. Dice que se engordaron, dice, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es un canto triste, empieza como un canto de alabanza a Dios, pero aquí se vuelve un canto terrible, un canto triste por la ingratitud de los israelitas después de haber sido beneficiados con la misericordia, la gracia, el poder de Dios, haber visto hazañas asombrosas. Se alejaron, se olvidaron y se fueron en pos de los dioses falsos, de los dioses a los que Dios le había dicho que no siguieran. Esta necedad del pueblo nos confronta a nosotros. Hemos visto su mano a lo largo de nuestra vida, su misericordia y su gracia, pero hay momentos en los que nuestro corazón se puede olvidar de todas esas bendiciones. La bendición de Dios estaba sobre ellos y prosperaron, progresaron, comieron, se saciaron, se engordaron, se volvieron ociosos, se volvieron confiados y se apartaron de Dios. Entonces, que las bendiciones que Dios nos da no nos alejen de tener un corazón agradecido, ni de reconocer al Dios que nos ha dado esas bendiciones, sino que tengamos siempre la perspectiva correcta de quién es nuestro Dios y que las bendiciones que podamos disfrutar y recibir sean administradas correctamente y sean para la gloria de Dios y no para apartarnos de Él, sino para acercarnos. También Moisés en este capítulo les exhorta a arrepentirse, a ser sabios, que tengan entendimiento, que comprendan, que se dieran cuenta del fin que les espera por alejarse de Dios. Israel es un pueblo muy contradictorio. Igual nosotros podemos vernos en la misma situación. Lo que está escrito aquí en la palabra de Dios nos habla con claridad y con honestidad las cosas que pasaron, la obra de Dios que se actuaba con fidelidad, pero la respuesta de este pueblo que nos representa a todos. Hoy nosotros como
hijos de Dios, por haber recibido a Jesús y creer en Él y entregarle nuestra vida, estamos llamados a vivir en una vida de comunión constante, a permanecer en el Señor para poder dar fruto. El mensaje que Dios le mandó a Faraón con Moisés era: deja ir a mi pueblo para que me sirvan, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Ese era el propósito por el que Dios los llevaba a esa tierra, para servirle. En principio, servir como instrumentos de juicio de Dios hacia esas naciones que vivían allá, debían atacarlos y acabarlos. Y en segunda instancia, para mostrar el poder de Dios, la gloria de Dios, viviendo bajo las instrucciones de Dios como un pueblo diferente en su comportamiento, en todas estas leyes que Dios les ha venido dando con Moisés, muestran el carácter de Dios, y Dios quería que ellos las vivieran y así ellos les sirvieran siendo una demostración de lo que es vivir o de cómo vive un pueblo de Dios, unos hijos de Dios. Y es lo mismo para nosotros, ese desafío. Dios nos ha dado su palabra, no para que se vuelva un yugo pesado, sino porque Él quiere que su naturaleza, su carácter se demuestre, se evidencie en nuestras vidas y le sirvamos así, siendo testigos de lo que Él puede hacer en una vida transformada, una vida que permite que Dios gobierne, que Dios guíe. Nuestra responsabilidad es obedecerlo y vivirlo, no apartarnos de Él. Hay un equilibrio entre la gracia y la justicia. Dios es lleno de gracia, pero también es justo y disciplinador. Bendice y premia la obediencia, pero castiga la desobediencia. Vienen consecuencias por la desobediencia. Entonces, este cántico es muy interesante por todo lo que contiene, ¿no? El contraste entre la fidelidad de Dios, la grandeza, y la rebeldía y la desobediencia del pueblo. Y el hecho de que Dios quería que se lo aprendieran para que ellos lo recordaran y les sirviera de testigo de lo que Dios había advertido. Mis hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios y la idea es que la vivamos. Tenemos nuestro pastor que nos guía como iglesia, como rebaño, que nos enseña la palabra. Tenemos líderes, maestros que se preocupan por nosotros, por nuestra salud espiritual. En algún momento nosotros podemos estar sin ellos, o sea, pueden partir para otra ciudad, otro país, lo que sea, pueden fallecer porque el Señor aquí está hablando, le dijo a Moisés que él ya llegó al momento de su muerte. Que esos cambios, que esos movimientos o perder a alguien que nos da cobertura no sea una razón para alejarnos de Dios, sino todo lo contrario. Como Josué estaba siempre allí al lado de Moisés y él no dependía de Dios a través de Moisés, sino que él también tenía una relación con Dios. Él estaba al lado de Moisés para ayudarlo, para acompañarlo, para apoyarlo a cumplir la voluntad de Dios, los planes de Dios. Por eso Dios lo convocó para continuar el trabajo que Moisés venía haciendo. Entonces, que en nuestro caso también sea así. Si muere alguien, si se va alguien en quien yo confío, que es una bendición para mí, bueno, es una oportunidad para que yo continúe, para que yo sirva, para que yo apoye, para que Dios cumpla su propósito a través de mi vida, no para que me desanime ni me aparte. Esta canción nos confronta para ser un pueblo que ama a Dios y que se una a la alabanza que da Moisés al comienzo. Y que la otra parte, el contraste que hay en la segunda parte de este capítulo, nos sirva de advertencia para no alejarnos de Dios, para no apartarnos nunca de su lado, para permanecer en Él, como decía Jesús: el que permanece en mí es el que lleva fruto. Nosotros no podemos alejarnos del Señor. No nos conviene, no nos favorece, no es una buena decisión. Por eso Moisés les dice: ojalá fueran sabios, entendidos, ojalá comprendieran. Entonces nosotros estamos llamados también a reflexionar de esta manera. Entonces, en la casa, léanlo y oren para que puedan ser bendecidos, edificados con esa confrontación que hace Moisés a través de este cántico. Señor, te damos muchas gracias por pensar en tantas maneras diferentes, maneras creativas, para tratar de advertir a tu pueblo, para tratar de enseñar, de corregir, de confrontar. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces hemos recibido tanto de ti, tantas bendiciones. Muchas veces nos alejamos cuando ya las cosas están bien
nos volvemos ingratos, nos volvemos perezosos, pero ayúdanos a mantenernos siempre un corazón dispuesto para ti, un corazón cercano a ti, un corazón como el de Moisés, un corazón como el de Josué, que eran fieles, firmes, determinados en seguirte y hacer tu voluntad, Señor, y en este caso de liderar este pueblo tan difícil. Señor, que nosotros no seamos del montón de los que te desobedecen, de los que se alejan de ti, de los que te niegan, de los que se dejan seducir por el pecado del mundo. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti y reflejar tu carácter en nuestras vidas, para que podamos mostrar al mundo tu luz y todo lo que tú puedas hacer en una vida que se entrega a ti, Señor. Danos el poder de tu Espíritu para ser esos testigos donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.